Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con ellos vamos a hablar sobre esto del centro histórico, pero ya no como un tema trillado, sino que como algo que nos pueda servir como plataforma, como base, para echar adelante algo que nos corresponde a todos nosotros, los oriundos y los que, por diferentes circunstancias, se han venido a radicar desde hace mucho tiempo en esta Tegucigalpa de nuestros amores. Gloria, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué tal está? Muy bien, contenta de estar aquí compartiendo sobre este importante, diría yo, tarea, una gran tarea que tenemos que hacer todos juntos. Así es. Arturo, Don bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo te va en tu trabajo? Pues es un trabajo de hormiga, de día a día, de mucho esfuerzo, pero vale la pena sin duda poder rescatar esta parte de nuestro patrimonio que es el centro histórico. Bien, ahora vamos a entrar en materia, porque la verdad es que ese rescate del centro histórico de Tegucigalpa se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero no se ha avanzado en nada, por diferentes circunstancias, muchas de ellas por falta de recursos económicos, por otro lado en parte también de apoyo, ¿por qué no decirlo?, de apoyo gubernamental, porque hay muchos factores aquí que podemos decir. Hay tanta gente foránea en Tegucigalpa que no sabe cuál es el valor de esta ciudad, el valor histórico de la misma. Vamos a ver, Gloria, ¿qué problemas han tenido ustedes en esta comisión ciudadana? Problemas para hacer el rescate, más que todo, de las viejas edificaciones que no son propiedad del Estado, ni que tampoco son propiedad de la alcaldía, sino que son de propiedad privada. La verdad es que más que problemas hemos tenido muchos aciertos. Yo diría que la ciudadanía está despertando a la toma de conciencia sobre la importancia de rescatar el centro histórico de Tegucigalpa. Sin duda, la labor que ha realizado el Instituto Hondureño de Antropología e Historia durante mucho tiempo y la labor que ha realizado también la gerencia del centro histórico, creo yo que han hecho mella en la gente. En este momento más bien lo que tenemos es un grupo que está decidido al rescate. Tenemos el apoyo, por supuesto, de la Ley de Patrimonio Cultural, del Decreto 220/97, también todas las ordenanzas municipales, el reglamento que existe ahora para el centro histórico, del cual seguramente Arturo les va a hablar más, pero es decir, la normativa está ahí. La verdad es que lo que tenemos que hacer es seguirla y despertar el deseo de participar, porque no importa que estén las leyes o que estén los reglamentos o que haya multas o que hasta puede ser que la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural intervenga y lleve a una persona a un juicio. Todo eso es importante, pero lo más importante es la toma de conciencia de que este centro histórico es muy antiguo, es muy valioso y además es la capital de la República. Y yo creo que eso poco a poco está haciendo mella en la gente. Bien, este trabajo en el cual está involucrado Gloria, indiscutiblemente que es un trabajo que viene por diferentes aristas. Ella es una antropóloga, pero también es el conocimiento del valor intrínseco que tiene la historia en la capital. Porque es cierto, hay muchos relatos y hay muchas cosas que hablan de las viejas edificaciones. Algunas de ellas, a través de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y del departamento que ahora está a tu cargo, Arturo, se ha venido haciendo divulgación, por ejemplo, sobre algunas edificaciones que son tan antiguas como Tegucigalpa misma. Vamos a, digamos, el caso de lo que fue la vieja tipografía nacional, que ahora creo que está ahí, la Biblioteca Nacional. Es una edificación del maestro Quiñones Borjas del año de 1777. O sea que es una edificación antigua, muy antigua. Esa era la Casa de los Rescates. ¿Qué están haciendo ustedes en esa edificación, Arturo? Particularmente la Biblioteca Nacional, la actual Biblioteca Nacional, está bajo la égida del Ministerio de Cultura, Artes y Deportes.
Esta edificación sufrió una remodelación completísima hace alrededor de 6-8 años y ha sido ahorita en los últimos meses el epicentro de muchas actividades culturales para actividades que rescatan precisamente el centro histórico, no para las generaciones que lo vivieron, sino que para las generaciones que considero yo más importantes, que son las nuevas generaciones. Los jóvenes de 18, 20 años están muy involucrados en todo el trabajo de voluntariado que significa rescatar el centro histórico, y sobre todo nosotros tratamos el tema del centro histórico desde la plataforma de una sola palabra: la revitalización del centro. Es decir, volver al centro histórico un lugar lleno de gente, generador de cultura, generador de arte y sobre todo enriquecedor de nuestra historia, enriquecedor de nuestra cultura como capitalinos a través de la divulgación del patrimonio y sobre todo la importancia de los eventos que se han dado en este centro histórico y que es necesario que se recuperen para estas nuevas generaciones. Bien, me parece que es excelente. Hablaba, y como referente, el centro de la tipografía nacional, donde está ahora la Biblioteca Nacional, porque es uno de los antiguos edificios, junto a lo que podemos decir que fue el convento de San Diego de Alcalá, que después se convirtió en el cuartel de San Francisco. Ahí esa posesión, una posesión municipal, que yo no sé cómo se dejó quitar la alcaldía hace muchos años, claro, porque ahí se instalaron los militares, y no eran ni militares porque las Fuerzas Armadas no existían. Ahí se instalaron por la comandancia de armas y se fue haciendo un cuartel, y cuando menos acordamos era una posición de hecho, no de derecho, por parte de las Fuerzas Armadas. Pero bien, ellos invirtieron, buscaron ayuda para poder rescatar el inmueble que ya se estaba cayendo, y es cierto, hicieron una buena restauración y ahora tienen un museo de armas. ¿Tienen ustedes un enlace con eso? Porque es un edificio tan antiguo como estamos hablando de la Casa de Rescate, ¿no? Sí, el Museo de Historia Militar, que fue recién terminado creo el año pasado por parte de las Fuerzas Armadas, es realmente una obra espectacular en términos precisamente del rescate de una edificación que estaba tan dañada. Sin embargo, forma parte de una red de centros culturales que existen dentro del centro histórico, y curiosamente el centro histórico agrupa creo que el 80 o 85% de los centros culturales de Tegucigalpa. Quiere decir que la cultura de Tegucigalpa mayormente reside en el centro histórico. Esto no es una casualidad, esto es precisamente producto de ese sabor, de esa solera que tiene el centro. Y sí quiero decirle que se ha hecho mucho por el centro histórico. Realmente la mecha, creo yo, del rescate del centro histórico está encendida. Se encendió con la recuperación de los espacios públicos, como la Plaza de los Dolores, como la antigua calle peatonal y Paseo Liquidambar, que estaban en el 2006 llenos de vendedores ambulantes y ahorita son espacios liberados, completamente restaurados y remodelados, por donde circula la gente, por donde la gente se sienta a tomar un café, a platicar, a hacer ciudad, porque la ciudad se hace en los espacios públicos. Claro. Y los espacios públicos del centro histórico congregan a todo tipo de ciudadanos, hasta los más humildes, hasta los más encopetados, y es precisamente eso lo que queremos, rescatar una sociedad más equitativa. La Comisión Ciudadana tiene un papel ahí impresionante porque es precisamente un grupo de ciudadanos que van a lograr que se perpetúen todas estas políticas y todo este arrancón que hemos dado, digámoslo así. Porque usted sabe que uno de los males de nuestra cultura es ese cuatroañismo, sí, ese corte cada 4 años de gobierno a gobierno. Y es precisamente el origen de la Comisión Ciudadana, poder rescatar todo lo que se hace en estos gobiernos municipales para no solo perpetuarlo, sino que exigir que el próximo gobierno municipal le dé continuidad a las políticas que se están tomando con el centro histórico. O sea, hacer una institucionalización de lo que se tiene que hacer en el centro histórico, para que no solo sean planes de un gobierno de un cuatrienio, sino que puedan perdurar en el tiempo, porque así es como el tiempo va avanzando y el tiempo
va devorando todas las cosas. Devora también hasta los principios que se han podido establecer para poder hacer realidad este tipo de proyectos. Vamos a ver, Arturo, y después con la antropóloga vamos a hablar sobre ese centro histórico que muchas veces solo lo limitamos al centro de Tegucigalpa, donde están los templos católicos que vienen desde todo. Mientras ustedes estaban con los mensajes de nuestros patrocinadores, platicábamos tanto con Arturo como con Gloria Lara en relación a esta labor que están desempeñando, y me parece que aquí tienen que recibir el apoyo de diferentes sectores de Tegucigalpa, no solo de la parte de gobierno municipal y gobierno central, sino que de la empresa privada y de las universidades. Las universidades deben de saber también cuál es el valor de mantener ese casco histórico de Tegucigalpa, que sí, porque la Universidad Nacional está allá por Suyapa, no quiere decir que no. Si el origen de la universidad fue precisamente en ese centro histórico. Así es. Pero vamos a ver, Gloria, caminando por Tegucigalpa, como dice la canción navideña, si caminamos por Tegucigalpa nos vamos a encontrar que la mayoría de la gente tiene el valor histórico nada más en los templos católicos, porque esos fueron los primeros que se levantaron. San Francisco, el más antiguo, después la catedral, antes Los Dolores, que fue levantada por Juan Francisco Márquez, su edificación en 1735, que es cierto se terminó en 1815, pero la catedral de Tegucigalpa, que data de 1781 cuando la inaugura Juan Francisco Márquez, y además el Calvario, que es otra de las iglesias. Entonces la gente dice, ahí está el valor cultural. No, tenemos que irnos también al otro lado del río, Gloria. Vámonos a Comayagüela, ahí también hay mucho valor histórico. ¿Ya lo analizaron ustedes en la Comisión Ciudadana? ¿Cómo no? Y lo que más nos interesa en este momento es el cementerio general, porque la labor de rescate y de concientización que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma ya de por sí está siendo suficiente en ese espacio de recuperación que sería el Parque de la Libertad, la Iglesia de la Inmaculada Concepción, Bellas Artes, las hermosas casas que todavía quedan en la Segunda Avenida hasta el Obelisco. Yo diría que la labor del Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma va a tomar esa tarea, pero el cementerio general está un poco retirado y está en abandono. Este librito que usted acaba de... Que más que un librito creo que es un gran esfuerzo, claro, ¿verdad? Aunque se vea pequeño, pero es un gran esfuerzo. Creo que va a llevar ese mensaje de que necesitamos empezar con el rescate de las tumbas históricas, del cementerio mismo, de ponerlo en valor, y ahí hemos estado pensando que también habría que hacer una tarea de seguridad ciudadana, de habitabilidad. O sea que no podemos separar el rescate de los edificios patrimoniales, de que el espacio sea habitable, de que el espacio sea seguro, de que sea posible la convivencia ciudadana, de que nos sintamos cómodos en ese espacio. Y por el momento estamos haciendo estamos obteniendo todos los documentos que ya existen sobre el cementerio general. El Instituto Hondureño de Antropología e Historia nos está colaborando en esto. El cementerio general está incluido dentro de la declaratoria del Centro Histórico de 1995, o sea que ya son pasos que se han dado. Pensamos que es un sueño, pero hay que soñar para llegar a alguna parte, que quizá en algún momento la avenida por donde alguna vez desfilaron los féretros hasta el cementerio general a pie con las orquestas de aquella época, ¿verdad? Sobre todo de aire eran, ¿verdad? Sí, trombones y bajos. Entonces, a lo mejor eso pueda ser realidad otra vez, porque los mercados tienen su función y son muy importantes dentro del abastecimiento de la ciudad, pero se necesita también
que nos sintamos contentos en esos espacios y que a lo mejor entonces también volvamos a los mercados, porque ahora hay temor de acercarnos a ellos. Eso no tiene por qué ser así. Los mercados en otras partes del mundo son lugares de paseo donde uno va a comer tranquilamente, a comprar, en fin, libros antiguos o antigüedades de todo tipo. Entonces, es un comienzo. Pensamos que vamos a ponernos en comunicación con el ministro de Seguridad también, que tiene la idea de poner una posta, claro, según hemos sabido, para que nos involucre en esos esfuerzos que está realizando. Me parece bien. En la reunión que tuvimos el sábado, cuando estábamos debatiendo la cuestión de las tertulias patrióticas, pero hablamos precisamente porque Gloria trajo a colación el esfuerzo que está haciendo, y lo mismo hizo Rolando Catán y José González cuando nos hicieron la presentación de Bajo un cielo de mármol. Y cuando discutíamos el tema, Marcos Carías Zapata dijo que a él no le gustaba la palabra rescate. Bueno, hay que respetar las opiniones, ¿verdad? Entonces, pero es que la verdad, porque decía, es que si tú hablas de rescate, dice, porque las cosas están olvidadas. Es que en realidad han estado olvidadas. Las cosas ahí están. Pero las cosas hay que, dos términos utilizar en eso: rescatarlas para que tengan la funcionabilidad que se necesita, y la otra es restaurarlas, porque hay que restaurarlas. Ahí es donde hemos tropezado con el tiempo, que cuando hablamos de restaurar, hablamos de cantidades de dinero, y cuando hablamos de cantidades de dinero, echamos pasos atrás, porque no tenemos el recurso. ¿Cómo están haciendo ustedes, Arturo, para llegar a esos estadios de restauración? Precisamente quiero tocar el tema de los conceptos. Usted habla de no hablar de rescatar, y yo le digo, hablemos de recuperar. Bueno, también. Hablemos de revitalizar, porque el centro histórico tiene que ser un espacio generador de todo, de cultura, de identidad nacional, de dinero, porque un espacio que no es económicamente productivo es un espacio que se pierde. La cultura genera identidad y hay que invertir en cultura. En ese aspecto, en este preciso momento se están invirtiendo muchos millones de lempiras por parte de diferentes grupos privados que están rescatando viejas casonas en el centro histórico para convertirlas en tiendas, para convertirlas en centros comerciales, respetando la arquitectura patrimonial, pero dándoles una nueva función, rompiendo ese paradigma que invertir en el centro histórico es una pérdida por las limitaciones que se imponen desde el punto de vista patrimonial. Hay muchos ejemplos ya de edificaciones con éxito que se han restaurado. En este mismo instante, 3 de las casas más grandes del centro histórico están siendo rescatadas para fines comerciales, con muchísimo gusto, con muchísimo respeto por el patrimonio, y es precisamente esta visión que nos lleva a comprender que el centro histórico está lentamente echando a andar como un motor lo que fue en su día. El centro histórico era en su momento el generador económico para toda la ciudad, donde estaba el comercio, donde estaba toda la vida social, religiosa y política del país. Comayagüela le dio por muchísimos años la bienvenida a todos los que venían a la capital. El obelisco era lo primero que veían muchísimos viajeros que venían del sur, cuando Amapala era el puerto principal de entrada, y entraban justamente por el paseo del obelisco, por la segunda avenida, para llegar hacia Tegucigalpa. Nosotros queremos precisamente que el rescate del centro histórico comience por esos monumentos y que realmente recuperemos ese orgullo de ver otra vez a la ciudad. El obelisco, por ejemplo, ahorita físicamente está perdido. El obelisco no lo ve nadie porque está envuelto en una maraña de árboles en un espacio que ha quedado como una zona negativa donde solo se dan oscuridades y otro tipo de... Y convertido en un autolote gigante. Y convertido en un autolote gigante. Sí. Nuestro plan y nuestra visión, junto con la Comisión Ciudadana y con el Comité de Rescate del Centro Histórico de Comayagüela, que también funciona y es tremendamente activo, pasa, por ejemplo, por rescatar el obelisco, por unirlo mediante una vía de café, de restaurantes con el Parque de la Libertad.
seguir hacia el Puente Mayol y agarrar esa primera calle que hablaba doña Gloria para rescatar precisamente el cementerio, para poder llegar a la antigua penitenciaría, para llegar a la Concordia, para subir a la Leona, para hacer el centro histórico realmente un lugar dinámico y un lugar que podamos recorrer y sentirnos orgullosos. Ya vamos a hablar en el siguiente segmento con Gloria Lara Pinto sobre esos proyectos que se tienen, que si bien es cierto no son inmediatos, pero que ya se pueden ir esbozando como parte de ese rescate, no digamos rescate, la recuperación, la revitalización del centro histórico de Tegucigalpa, para que tengamos así mejores espacios de comprensión. Y entonces vamos a platicar con Gloria sobre los Altos del Molino, la jurisdicción de la Plazuela y además la importancia que tiene el barrio que puede considerarse el más antiguo de la ciudad en los medios de comunicación. Sentimos mucho y externamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de Aníbal Barro en San Pedro Sula. Bien, Gloria, yo me estaba fijando en el comunicado que ustedes hicieron ahora, que tienen en la Fiscalía de la Comisión Ciudadana a vecinos de la Plazuela, y ponen vecinos de la Plazuela. Puede ser una o dos personas, pero la cosa es la consideración que me parece muy acertada de ustedes de haber incluido a una gente que pueda representar al barrio más antiguo de Tegucigalpa. ¿Y por qué? Porque en los análisis históricos de Antonio R. Vallejo, las crónicas de Guardiola, de Gonzalo Guardiola, los relatos de Rómulo E. Durón sobre la vieja Tegucigalpa, hablan de las familias predominantes en la Plazuela. Fíjense que en la Plazuela nació Marco Aurelio Soto, precisamente en una casa que se encontraba en un lugar que se llamaba Altos del Molino, que es ahí donde Marco Aurelio Soto construyó la penitenciaría central. Ajá. Edificio que me imagino que ustedes quieren rescatar, ¿verdad, Gloria? Así es, lo queremos rescatar porque pensamos que no solo ofrece un excelente espacio público que comunica 3 barrios importantes, o 4 diría yo, porque está la Plazuela, la Guadalupe, el Guanacaste, el Morazán, o sea que está y la como Ronda. La Ronda, que está como en el centro de todo eso. Los vecinos están muy preocupados, hicimos hace poco un diagnóstico sobre el pensamiento de los vecinos no les parece la situación en que se encuentra en este momento y sí anhelan que se pudiera hacer ahí un centro cultural que sirviera sobre todo a los jóvenes. Ahí la gente parece muy preocupada por la gente joven y por la recreación disponible que hay en este momento para la gente. ¿Y no han pensado ustedes, Gloria, ya que hablamos de la Plazuela, de poder hacer una recuperación de una edificación que ahí está abandonada y que fue la sede de uno de las salas de cine más grandes de Tegucigalpa en aquel entonces? Me estoy refiriendo a los años 40, el Cine Clamer. Ah, ¿cómo no? Sí, hemos estado hablando del Cine Clamer en estos días y sí hay algunas cosas ahí que la gerencia nos ha comunicado, que mejor se lo dejo yo a ¿Y se puede hacer algo ahí, Arturo? Bueno, el Cine Clamer es de posesión privada. Es de posesión privada. No solo es de posesión privada, sino que es de una posesión privada, al parecer, múltiple. Sí. En todos los herederos de la familia Clamer. Y Esteves. Y Esteves tienen una parte. Los Lázaro no, solo Clamer y Esteves. En ese sentido, se han hecho esfuerzos junto con la Fiscalía Especial de la Etnia y el Patrimonio para llamar la atención de los propietarios de este inmueble, para hacerles conciencia que tienen en sus manos una joya del patrimonio, sí, un ícono de la vida capitalina de los 40, 50, 60 hasta los 80. Y ya se han hecho los primeros acercamientos para que ya sea le den movimiento a algún tipo de tratamiento al cine y pueda recuperarse su fachada y toda esa iconografía. Y por otro lado, que agilicen un poco el movimiento del inmueble, porque un inmueble estancado, un inmueble abandonado, es un inmueble que va a entrar en deterioro inmediatamente. O sea, bueno, prácticamente ha entrado en deterioro porque hace muchísimos años que se clausuró.
Sala. La marquesina dice Drácula. Drácula, todavía ahí fue, de las películas de Bela Lugosi. O sea que es algo que todavía es parte de la reliquia. Claro. De la reliquia, porque la cinematografía llegó a Tegucigalpa ¿con quién? Con el señor Berlioz en el Palace, después con Lazarus en el Variedades, pero después vino el Clamer. Y así se fue haciendo. Pero el Clamer es una edificación de los años 40. Además, Arturo, ahí al lado del Clamer, nació el doctor Ramón Rosa Soto, plazoleño. Y más abajo nació don José Trinidad Reyes Sevilla. O sea, es un barrio que tiene un valor histórico incalculable. ¿Cuántas personas? Sí, lástima que los horcones desaparecieron. Ya no hay ninguna calle de Horcón, ¿va? No, no hay. Todas se fueron, ¿va? Y era una belleza. Solo queda el nombre Nada en más. memoria de generaciones ya de 60 años en adelante. Sí, sí, nosotros todavía logramos ver la calle de los Horcones y conocimos muchas familias, los Romero, los Leiva, que vivían en la casa de los Horcones, en las casas de los Horcones. Los Horcones podían existir en cualquier otro